Probablemente de todas las buenas noticias que surgieron de ayer del partido frente al Athletic de Bilbao, la única mala, el único, bueno, efecto colateral o efecto negativo que pudiera tener el partido de ayer fue precisamente que Camavinga se la baja ante el Getafe. Sabéis que vio su quinta amarilla, dejadme que os diga que fue ridícula, o sea, dejadme que os diga que por mucho, vamos, por mucho menos, otras veces quizá no le han sacado tarjeta y ayer por un leve toque, porque fue un leve toque, no recuerdo el jugador del Bilbao era, le sacaron amarilla. Yo personalmente la vi exageradísima, pero en cualquier caso cumple ciclo y no va a estar ante el Getafe. Justo además en un momento en el que, déjame que os diga una cosa, yo creo que Casemiro hubiera vuelto una vez que cumple ciclo, pero la verdad es que Camavinga no lo hizo nada mal, estuvo mucho más disciplinado a nivel posicional, no se volvió loco, no se saltó los corsés y trató de mantenerse siempre y donde Ancelotti le tenía asignado, para no volverse loco y lógicamente cometer las tropelías que hacía a principio de temporada por las que Ancelotti no acabó muy contento con él. Así que bueno, pues la verdad es que es una mala noticia, pero creo que la buena noticia es que el jugador parece que ya se está sosteniendo un poquito más dentro del orden táctico que quiere Ancelotti para determinados aspectos del encuentro. Es verdad que, por ejemplo, si es Luka Modric, Modric es más libre porque tú a Modric no le tienes que decir nada, porque siempre va a estar donde tiene que estar, pero un chaval como Camavinga se está formando, sí todavía le tienes que meter en cintura. Así que bueno, pues no estará frente al Getafe. Y en esta misma línea, lógicamente, venía lo que afirmaba la afirmación de ni más ni menos Eurosport en UK, en United Kingdom, en Gran Bretaña, donde efectivamente apuntan a la gran revolución de Florentino. Pero lo llamativo realmente de esta noticia no es tanto que hayan hablado de los fichajes que va a hacer el Real Madrid con los que va a revolucionar el equipo, sino por el nombre de uno de ellos. Evidentemente Mbappé no sorprende, Rudiger no sorprende, pero por ejemplo si sorprende Paul Pogba. Para Eurosport UK, el Real Madrid todavía va a ir a Pogba. Todavía va a intentar fichar al internacional francés. Y esto es quizá lo que más nos ha llamado la atención. Cuando Pogba parecía completamente descartado, cuando muchas fuentes, informaciones, José Félix Díaz decía que el Real Madrid no iba a perder ni mucho menos la cabeza por Pogba y que de hecho no había demasiado interés. Miguel Serrano creo que también lo comentaba en el mismo sentido, que no se tira a la piscina porque no hay agua. El Real Madrid no iría a por Pogba ni gratis, me parece que llegaba a afirmar Miguel Serrano en OK Diario. Bueno, pues ellos insisten en que Paul Pogba no solo va a salir del United, sino que además va a fichar por el Real Madrid porque ese es su gran objetivo. Vale. Efectivamente, Paul Pogba tiene el gran objetivo de jugar en el Real Madrid, pero el problema es que el Real Madrid no está tan dispuesto a fichar a Paul Pogba, porque al fin y al cabo el centro del Real Madrid, el centro del campo, y ya lo visteis anoche, con Fede Valverde y Camavinga bien aleccionados, bien disciplinados, yo os digo que el centro del campo del Real Madrid tiene herederos para rato. Lo que no veo es un heredero para Modric, eso también os lo digo, ¿vale? Fede Valverde entrega unas cosas que están muy bien, pero no es Modric. Y luego Camavinga, de momento, si efectivamente va a reemplazar a Casemiro, me parece que tampoco. Es lo único que no me cuadra en este puzzle, pero más allá de eso, el Real Madrid tiene centrocampistas de sobra. Otra de las noticias que saltaba ayer a la palestra precisamente justo antes del encuentro frente al Athletic de Bilbao y que por eso en mi opinión pasó bastante desapercibido, es el último intento que de repente y de manera casi, yo diría que contradiciendo todo lo que habíamos venido escuchando en los últimos 2 días, el Dortmund le hacía una última oferta a Erling Haaland en la que dicen le va a doblar el sueldo. Y ojo, que no sería un sueldo cualquiera. Estamos hablando de que Erling Haaland, que tiene un sueldo que ronda los 8 millones de euros, pasaría a percibir 16 kilazos. Además de tener a Puma como el mayor aliado para vestirle, ya sabes que Puma viste al Dortmund y vestiría también a Erling Haaland. Claro, a partir de aquí uno dice, ¡puf! Menudo trato. Lo que ocurre es que, claro, volvemos a lo mismo. El Dortmund le puede ofrecer 16 kilos a Haaland. Y mucha gente puede pensar, hostia, si ya le ofrecen eso, evidentemente no hay nada que hacer. Sí hay mucho que hacer. El jugador, como he repetido en tantas ocasiones, no vive solo del sueldo. El jugador vive también, obviamente, del proyecto deportivo. Y en este sentido, no hay nada que hacer. El Borussia Dortmund nunca tendrá el relumbrón que tiene el Real Madrid. Ellos lo saben,
ellos lo asumen y evidentemente si ellos quieren que Haaland vaya a un equipo es al Real Madrid. No solo por la buena relación que hay, sino porque además parece que el jugador es al que quiere ir. Es el club en el que quiere jugar. Así que por mucho que veáis que el Dortmund le ofreció a última hora un sueldo, una subida de sueldo, doblarle el sueldo, lo que sea, dejadme que os diga que hay muchos elementos más para un jugador para juzgar dónde quiere jugar en el futuro. A diferencia, lógicamente, de Kylian Mbappé, ahora que os he comentado la oferta que al parecer el Dortmund le habría hecho a Erling Haaland, a diferencia, como digo, de Kylian Mbappé, Erling Haaland es todavía un coto abierto de caza. Es decir, es un jugador al que todavía pueden aspirar otros clubes, no como Mbappé. Bueno, pues precisamente relacionado con esto, comenta Miguel Gutiérrez en OK Diario, aunque es información recogida de Sky, que efectivamente el Liverpool podría entrar de lleno en la puja por Erling Haaland porque finalmente se han decidido a renovar y rejuvenecer principalmente su delantera. Y esto empieza por Mohamed Salah y Sadio Mané, que son las estrellas, lógicamente, del Liverpool, pero que poco a poco se acercan ya a la treintena si no están en ella. Así que, lógicamente, el Liverpool, que es un gran club y que además también tiene dinero porque lleva ya bastante tiempo desde, yo creo, no sé si es la incorporación de Van Dijk, quizá, sin hacer grandes dispendios económicos, podría verse con la suficiente fuerza como para ir adelante con el entierro y decir, venga, vamos a intentar ficharle. ¿Me entendéis? Así que bueno, en este sentido vamos a ver qué ocurre. Yo personalmente lo veo difícil, porque creo que efectivamente Erling Haaland, como van apuntando las diferentes informaciones, ya está más cerca de vestir de blanco que otra cosa, pero lógicamente cuando se mete un Liverpool, un City, un Chelsea, tienes que tenerlos en cuenta porque nunca sabes lo que puede pasar. Así que bueno, veremos a ver, pero desde luego el Liverpool parece que también entra en la carrera por Haaland. Probablemente de toda la rueda de prensa de Carlo Ancelotti lo que más llamara la atención fue precisamente lo que dijo al respecto de Eden Hazard. Fijaos que, para poneros en contexto, yo os comentaba, mirad, lo de Eden Hazard a mí me huele que se le está dando esta titularidad y se está aprovechando esta circunstancia para que el Real Madrid pueda hacer que el jugador se motive o se deje ver lo suficiente como para revalorizarse y poder venderlo, ¿vale? Bueno, pues sorprendentemente, Carlo Ancelotti aparecía en rueda de prensa y decía, Eden ha vuelto, ha jugado mejor. A ver, evidentemente, a mí, tengo que ser sincero, a mí personalmente ya me genera duda. Me genera duda porque, hombre, uno puede hacer política de club y disimular determinadas cosas, pero hablarlo abiertamente, decir abiertamente que estás contento con un jugador que, bueno, dicho sea de paso, no lo hizo mal, o sea, tampoco le vamos a poner a caer de un burro, porque es verdad que le faltó sprint, le faltó velocidad, eso tampoco es una sorpresa, porque obviamente la forma física que tiene no es la mejor, pero es verdad que Hazard no lo hizo del todo mal, ¿vale? Para mí, incluso después del partido, os lo dije en un vídeo, creo que seguía siendo la estrategia de que se revalorice para venderlo, pero si Ancelotti dice esto, podría ocurrir el milagro y podría ocurrir que Hazard tuviera otra oportunidad en el Real Madrid, que revirtiera su situación y que al menos le guarden todavía pues el beneficio de la duda para ver si quizá en este último tramo de la temporada nos deslumbra y lo hace bien. Así que bueno, con estas palabras de Ancelotti yo creo que se tiene que animar y bueno, pues a ver si recoge el guante y oye, nos sorprende a todos. Hay ocasiones en las que ya vincular a determinados jugadores al equipo blanco se hace un poco con calzador, ¿vale? O sea, yo entiendo que haya jugadores que puedan estar en el mercado, que es verdad que los agentes también tiran la caña para ver si pescan y tal y cual, pero poner a Jonathan David como probable sustituto de Haaland si no viene al Real Madrid, es decir, como jugador que podría fichar por el Real Madrid si finalmente Haaland no viene, me parece honestamente y ciertamente exagerado. Bien, para los que no lo sepáis, Jonathan David es delantero del Lille, ¿vale? Tiene 21 años, ha marcado 11 goles y es el máximo, de hecho, goleador de la Ligue 1 de Francia, incluso por delante de Kylian Mbappé. Y claro, lógicamente todo el mundo se ha vuelto loco, todo el mundo quiere ficharle y bueno, pues su agente habló el otro día y decía que para nosotros, para él y para su agente, el objetivo es terminar la temporada en el Lille, pero será su última temporada allí por varias razones. Y luego hablaba de la Premier y también de España. Y automáticamente mucha gente vinculaba al jugador con una posible llegada al Real Madrid si efectivamente Haaland no viene. Bueno, dejadme que os diga una cosa. Haaland es la prioridad,
Pero si Haaland no viene, os recuerdo que tenemos un delantero, que es Karim Benzema, al que le quedan no una, sino yo diría las próximas 2, 3 o 4 temporadas en el Real Madrid al nivel que está. O sea, él ahora mismo no baja el listón, no baja el nivel. O sea, el Real Madrid, si trae un delantero, tiene que ser un delantero tipo Haaland que se esté saliendo, que lleve 2 años saliéndose. O sea, ya tiene que ser muy bueno como para venir al puesto de Benzema. Pero si Haaland no viene, evidentemente no se va a meter en camisas de once vara con una probatina con un chico de 21 años que le puede salir como Jovic como mínimo. Como mínimo. ¿Me entendéis? Por muy bien que lo esté haciendo. Así que no seamos brutos y no hagamos demasiadas vinculaciones con jugadores que, en mi opinión, no están por venir al Real Madrid. Filtra hoy José Félix Díaz una afirmación que no deja de repetirse dentro de la entidad madridista y que a mí personalmente como madridista me hace sentirme orgulloso de los jugadores, del técnico y de prácticamente todos. Comenta José Félix Díaz que nadie, absolutamente nadie en la entidad, ha puesto en duda la participación del equipo en los últimos partidos en pleno brote de COVID. Decían, según José Félix Díaz, jugaremos con los que estén y con la cantera, si hace falta, que para eso está. Orgulloso de este equipo, continuaba, repitieron los jugadores el técnico del Real Madrid al final del encuentro frente al Athletic. ¿Veis? Este tipo de cosas son las que marcan la diferencia. Para mí, el Real Madrid a día de hoy tiene un conjunto, tiene un grupo, yo diría, de gente, tiene un grupo de jugadores que realmente marcan la diferencia, porque de una forma o de otra tienen un grado de compromiso y le dan una importancia a todo lo que está sucediendo y saben lo importante que es mantener precisamente esta actitud que prácticamente nadie se la cuestiona, incluso, como digo, en una situación pues bastante alarmante como la del COVID, la reincidencia o la subida de incidencia de casos que estamos teniendo. Yo creo que a día de hoy los jugadores del equipo blanco, para mí, están 100% comprometidos con el proyecto e independientemente de lo que pueda ocurrir con este tema del COVID, que lógicamente no es ninguna broma, eso es cierto, desde luego van a darlo todo. Van a darlo todo, van a estar ahí y van, en la medida de lo que puedan, a jugar los partidos que tengan que jugar sin preguntarse quién, cómo o cuándo. Muy poco, en mi opinión, se ha hablado de un jugador que ayer fue, para mí, de los más destacados frente al Athletic de Bilbao. ¿Y por qué? Pues porque es de esos perfiles de nuestros jugadores que a pesar de que no son los más deslumbrantes, los de que se llevan todos los titulares y tal y cual, ayer dejadme que os diga que hizo un gran partido y estaréis, creo, bastante de acuerdo conmigo, porque fue un motor que no paró de correr adelante y atrás durante todo el encuentro. Estoy hablando ni más ni menos que de Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, efectivamente, lo poco que he podido leer en las crónicas, todo el mundo coincide, y de hecho todo lo vimos durante el encuentro, en que el jugador gallego volvió a dejarse la piel, volvió a demostrar que siempre está dispuesto y volvió a enseñar el camino de la actitud que todos los jugadores tienen que tener en el Real Madrid. Fijaos que jugaba por la banda de Hazard y en muchas ocasiones le desdobló y estuvo hasta el punto de llegar al área en multitud de ocasiones y generar el suficiente peligro e incertidumbre en la defensa del Athletic como para que tuvieran que prestarle atención. Lucas estuvo todo el rato muy activo, muy participativo, súper solidario en defensa, en el repliegue estuvo muy atento, estuvo fenomenal y en mi opinión creo que la actitud que muestra el gallego es desde luego la que tiene que tener cualquier otro jugador del Real Madrid. Lucas es de ese grupo, de los Carvajal, de los Nacho, que no serán los más deslumbrantes a nivel técnico, pero desde luego no les va a faltar y no se van a dejar ni una gota dentro de sí mismos por el escudo. Para mí, de verdad, uno de los jugadores a los que más habría que elogiar ayer es Lucas Vázquez. Cosas curiosas que dejó, por ejemplo, el partido frente al Athletic de Bilbao. Fue precisamente lo que han desvelado en la cadena SER, donde ya sabéis que les gusta bastante desvelar este tipo de situaciones. Bueno, resulta que Carlo Ancelotti se rebotó sobremanera con un jugador del Real Madrid, con uno en particular. Fue además, me parece que fue ya hacia el final del partido, porque este jugador salió prácticamente al final. Me estoy refiriendo a Mariano, y resulta que es que en un contragolpe, digamos que Mariano no dio el pase que Mariano no dio el pase que Ancelotti, esperaba que hubiera dado. Decía, cuando el balón
se pasaba de potencia en un cambio de banda a Peter Federico, lógicamente esto cabreó mucho a Carleto, porque no pudo contenerse, puesto que entendía que esa podía haber sido la jugada del 1-3, es decir, montar un contragolpe para cerrar y sentenciar el partido. Bueno, pues no pudo ser, porque el pase de Mariano no fue el que debió ser y se pasó de frenada, se pasó de ímpetu, como dicen aquí, y por eso perdió el control o perdió la oportunidad de dar un buen pase a Peter Federico un poco más medido y que se hubiera montado el contragolpe que hubiera valido el 1-3 y cerrar el partido. Claro, lógicamente es un tema puntual, es un tema del partido, es un tema de que el resultado iba muy justo, estaba muy apretado el encuentro y en ese momento el 1-3 nos hubiera facilitado mucho más. Pero en cualquier caso yo no creo que Ancelotti se haya cabreado sobremanera con Mariano, ni siquiera que le haya dicho nada particularmente, pero principalmente porque Mariano es uno de esos jugadores que a pesar de la situación que tiene lo da todo cuando entra en el terreno de juego. ¿Me entendéis? O sea, poco hay que reprochar sinceramente a Mariano. Así que bueno, pues en este sentido queda ahí la anécdota, pero como digo, no va a más. Según Mario Torrejón, las palabras de Ancelotti en rueda de prensa cuando sale y dice que el mejor Hazard ha vuelto, que Hazard ha jugado muy bien, que está de vuelta, que hemos visto cosas muy buenas, y todo ese tipo de expresiones que para mí, incluso a mí, me han hecho surgir la duda acerca de cuál es la verdadera intención de Ancelotti y el Real Madrid con Hazard. Para Mario Torrejón esto está claro. Y no tiene nada que ver. Y no cambia absolutamente nada. Mario Torrejón decía en el larguero que la realidad es que el Real Madrid quiere que Hazard mejore para venderlo. A no ser que haya un cambio de nivel increíble. O sea, lo que os he comentado justo antes, donde os decía, yo personalmente lo que veo es que el Real Madrid le interesa ponerle en estos dos encuentros donde no ha habido otras posibilidades, otros jugadores, para que se revalorice lo máximo posible y automáticamente colocarle en el mercado. Eso es lo que yo venía pensando, ¿me entendéis? Pero tras oír a Ancelotti ya me generó cierta duda y preocupación. Bueno, pues parece que esto, según Mario Torrejón, no es así. O sea, el Real Madrid tiene claro, muy claro, cristalino lo que va a hacer con Hazard, que es, en cuanto salga una oportunidad, venderlo. Pero claro, lógicamente, para venderlo tienes que dejar que se revalorice un poco. Tienes que darle minutos, darle posibilidades, para que alguien que esté realmente interesado en él pueda decir, bueno, la verdad es que este chaval puede cambiar y puede hacerlo algo bien. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. Puede que a lo mejor el cambio de nivel sea cierto, sea brutal y que efectivamente Hazard pueda aportar mucho al Real Madrid y Ancelotti reconsidere el hecho de deshacerse de él, pero personalmente creo que no va a ser así. Es que 2 partidos es realmente poco. Así que veremos a ver qué ocurre. Y lógicamente después de haber sentenciado casi la Liga frente al Athletic de Bilbao, dejadme que os recuerde algo muy bonito. Solamente 9 días para que Mbappé firme por el Real Madrid. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿cómo no iba a empezar el día de otra manera que no fuera con buenas noticias? Y es que cada vez más se aproxima la fecha, cada vez más se aproxima el deseo de todos los madridistas y básicamente todo aquello por lo que hemos estado esperando pues cerca de, pues no lo sé, años diría yo, que de hecho en el último verano estuvo a punto de producirse pero no pudo. Bueno, como veis efectivamente Kylian Mbappé está a punto de convertirse en agente libre. Como sabéis, en los últimos días se ha transmitido una información al respecto de que el jugador galo quizá podría retrasar su firma por el Real Madrid hasta pasada la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain, pero eso no quiere decir que el jugador no sea ya, desde el 1 de enero, libre para negociar con quien quiera. Y lógicamente ese quien quiera tiene nombre y apellido si es el Real Madrid. Prácticamente ningún otro equipo, como habéis visto en todo este tiempo, se ha dado por aludido con el tema del contrato de Mbappé, de que expire y de que efectivamente se convierte en agente libre. ¿Por qué? Porque ya sabe todo el mundo que Mbappé tiene próximo dueño y próximo destino, y ese es el Real Madrid. Ni Liverpool, ni Manchester United, ni Manchester City, ni ningún otro equipo de la Premier ha sido, ni siquiera se ha atrevido a dar un paso al frente por Kylian Mbappé, porque saben que la respuesta va a ser clara y va a ser en forma de blanco y en botella, es decir, el jugador terminará firmando por el Real Madrid. Así que bueno, pues nada, eso es un simple recordatorio para que os alegre el día. Apenas quedan 9 para que Mbappé se convierta en agente libre y firme por el Real Madrid. Exactamente igual que ocurrió ayer con Joe Gómez, hoy vuelve a salir otro rumor. No entiendo por qué, sinceramente. Bueno, sí entiendo por qué.
porque básicamente se está acercando lo que se está acercando, que es el mercado de invierno, y a muchos equipos les interesa poner ya a sus jugadores, lógicamente, en el mercado, en la ventana de fichajes, para que unos u otros equipos se fijen en ellos. Bueno, en este caso es el de Pavard. Pavard, dicen, podría estar viviendo su último año en el Bayern de Múnich, a pesar de que tiene contrato hasta 2024. Bueno, el asunto es que este jugador, que tiene tan solo 22 años, que se proclamó campeón del mundo con Francia y que, bueno, parece que tiene cartel suficiente como para que el Real Madrid pudiera haberse fijado en él, no va a venir al equipo blanco. O sea, seamos serios, seamos sinceros. Es un jugador que efectivamente puede jugar de lateral, lo cual al Real Madrid en cierto modo le puede venir bien porque es el lateral derecho, esa posición en la que estamos lógicamente tan en necesidad. En el Bayern de Múnich ha jugado 102 partidos y ha marcado 4 goles y 8 asistencias, pero ¿vosotros realmente creéis que sin haber oído nada y con un jugador que además vale por lo menos 30 millones puede venir al Real Madrid? A ver, cosas más difíciles en el fútbol hemos visto, pero yo personalmente, que, por ejemplo, lo de Antonio Rüdiger, ¿por qué creo casi firmemente que Antonio Rüdiger sí va a firmar por el Real Madrid? Muy sencillo, porque lo de Antonio Rüdiger se ha venido desarrollando durante todo un montón de meses, un cúmulo de noticias, informaciones de Fabrizio Romano, etcétera, etcétera, que me hacen pensar que efectivamente va a fichar. Pero Pavard, de repente, de la noche a la mañana, te surge por aquí como vinculado al Real Madrid. Yo personalmente no lo veo. Dice, no, es que Real Madrid, Atlético de Madrid, que parece que también se ha interesado, algún otro equipo europeo, vale, pero que de ahí vaya a acabar el Real Madrid, yo lo veo personalmente muy difícil. Cuando ayer os comunicaba que efectivamente habían expulsado a Sergio Ramos y que era ciertamente un infortunio, porque después del calvario vivido lo último que le faltaba a Ramos es que le expulsaran, bueno, pues lo que no os comunicaba es la cantidad de palos y de críticas que le están dando especialmente por la segunda amarilla. Dejadme que os diga una cosa, yo vi la acción que le supuso la segunda cartulina y honestamente me pareció exactamente igual que la de Camavinga con el Bilbao, exageradísima, no se merecía que le sacaran esa segunda tarjeta en absoluto. Esa tarjeta fue exageradísima y en mi opinión no debió verla en ningún caso. Lo que ocurre es que al bloquear el paso del último jugador antes del portero, obviamente el árbitro tenía que tomar semejante determinación, pero el problema es que al ser la segunda y expulsarle, lógicamente hoy a Ramos le están cayendo por todos los lados, porque además, dejadme recordaros que ayer en el partido frente al Lorient, el PSG empataba en el último minuto, empataba Icardi en el minuto 90, o sea que ya no es solo la expulsión de Ramos, es también el aspecto, la imagen que se está dejando de un equipo que, como digo, era un super proyecto y no termina de arrancar, pues lógicamente de una manera contundente, ganando todos los partidos, con marchas militares, nada de eso, al contrario, lo que está pasando y lo que estamos viendo es un PSG muy débil que tiene que trabajarse mucho todos los partidos y al que le cuesta ganar lo indecible, y es algo que yo creo nadie tenía asumido. Así que veremos a ver qué ocurre, pero lo de Ramos digamos que fue un poco la punta del iceberg más que el gran problema. Y ahora una de actualidad, y además una de actualidad muy positiva. Mientras veía el partido Athletic de Bilbao Real Madrid, no sé si estabais bicheando las redes sociales, pero en el Instagram de Rodrigo saltó justo la noticia, que daba negativo tan solo 6 días después de haberse teóricamente contagiado del COVID. Digo teóricamente, con todos los respetos lógicamente a las pruebas y tal, porque a Modric le pasó lo mismo. Sabéis que dio negativo en el test de antígenos, positivo en el test de antígenos y negativo en la PCR, o sea que quizá a Rodrigo le pasó lo mismo, pero en cualquier caso, sea como fuere, lo cierto es que Rodrigo confirmó su negativo en coronavirus y el jugador estará disponible prácticamente ya, inmediatamente, para Carlo Ancelotti, que lógicamente va a dar descanso a los jugadores teniendo en cuenta lo que se viene por delante. Ya sabéis, un mes de enero cargado, con el Getafe prácticamente en año nuevo, el día 2, quiero recordar, luego la Copa frente al Alcoyano, más luego reanudar un poquito más adelante la Champions, falta la Supercopa también, y la Liga. Así que muy buenas noticias, porque poco a poco de todo el grupo que ha caído, Asensio, Bale, Lunin, Rodrigo, Modric, tal y cual, él ha sido el primero en salir.
con lo cual yo espero que en los próximos días ya el resto de jugadores vayan dando negativo y se vuelvan a incorporar a la plantilla. Lógicamente les necesitamos porque el partido que hicimos ayer, a pesar de que fue muy bien, ganamos los 3 puntos y todo eso, obviamente jugar con 5 o 6 bajas no es lo mejor que te puede pasar, y más a unas alturas de la temporada en la que yo creo que todavía es prematuro. Es decir, no podemos echar ya las campanas al vuelo, vamos muy bien, casi hemos sentenciado la liga, pero es verdad que todavía queda un mundo. Aunque no sean 9 días, bueno, sí, en realidad también lo son. Antonio Rüdiger va a convertirse, al igual que Kylian Mbappé, en agente libre. En cuanto toque la última campanada de 2021, el jugador alemán será libre para negociar con quien quiera. Bueno, pues efectivamente ayer ya se hacían eco de que la cosa también, exactamente igual que con Mbappé, pinta a madridista. Es decir, el jugador al parecer ha intentado en los últimos días un nuevo acercamiento al Chelsea pidiendo un sueldo que dicen rondaría los 12 millones de euros. El Chelsea lógicamente ha dicho que no y automáticamente Antonio Rüdiger parece que lo tiene casi hecho con el Real Madrid. Dicen de hecho que podría firmar en las 2 próximas semanas su nuevo acuerdo con el equipo blanco. Ya os dije ayer cuando salió el tema de Joe Gómez, cuando se le relacionó al Real Madrid con este jugador del Liverpool que no ha tenido tantas oportunidades y que podría venir al equipo blanco, que para mí Rüdiger era la gran prioridad, que Rüdiger estaba por delante en la lista, que podría ser el nuevo Alaba y que a pesar de que quizá Joe Gómez te pueda dar esa juventud que quizá Alaba y Rüdiger no tienen ya, pero que son 4 años de diferencia, lógicamente estaba tan avanzado el tema con el alemán, que con Rüdiger en este caso, que difícilmente el Real Madrid se iba a echar atrás o difícilmente iba a tomar otra decisión que no fuera esa. Así que yo personalmente me alegro muchísimo. Evidentemente quiero ver a Rüdiger también en nuestro equipo, quiero ver a los mejores en nuestro equipo, y Rüdiger, como digo, parece que en un par de semanas podría ser también próximo fichaje blanco.